el espíritu que tengo que compartir. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Se me mojó la hoja que traía. Pero miren, cuál es importante. Yo no sé cuántos se acuerdan cuando yo le dije un día que yo había escrito mi bosquejo y lo tenía en una agenda, ¿se acuerdan? Y yo estaba ahí en un carro, estábamos conversando con un amigo, yo no sé si se acuerdan, y lo puse encima del carro. Hermano, cuando voy a predicar, y tenía que predicar en una iglesia invitada, cuando voy a predicar, la agenda, el jueves 7:30 la agenda, no lo encontraba por nada, y después me acordé que lo había dejado arriba en el carro. Pero cuán importante es cuando tú lo copias, predicas. Cuán importante es cuando tú lo realizas, cuando Dios te lo da. ¿Ven? Y cuando Dios te lo da, tú lo tienes aquí y lo tienes acá. ¿Cuántos dicen amén? Así que vamos a predicar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Quiero soltarle una palabra poderosa y creo que Dios va a bendecir nuestra vida. Trataré de hacer lo más breve posible, hacerlo más corto, pero sé que Dios va a bendecir nuestra vida. Abra su Biblia en el libro de Lucas, capítulo 12. El libro de Lucas, capítulo 12, versículo 1 hasta el 3. Ahí sentadito, no se preocupe. Lucas, capítulo 12. ¿Cuánto lo tienen? Amén. Capítulo 12, versículo 1 hasta el 3. Ahí sentadito. Por favor, si alguien lo tiene, compártalo con el hermano que lo tiene, por favor. Así podamos poder enseñar la palabra de Dios, y lo vamos a hacer conforme a la voluntad de Dios. Amén. ¿Ok? ¿Todos tenemos? Ok. Esta palabra el Señor me la dio el día de ayer. Estaba ministrado por el Espíritu Santo de Dios y la verdad que quise profundizar algo en esta palabra y le preguntaba a Dios por qué me la daba. Siempre cuando Dios me da una palabra fuerte, no se preocupe que voy a enseñar. No he venido a dedicarle de repente a la predica a nadie. No se preocupe, porque nosotros como pastores no somos de esa persona. Amén. Nosotros hemos venido a enseñar. Dígale a su hermano, el pastor no ha venido a dedicártela a ti. Dígale, pero dígalo, por favor, dígalo, por favor, ¿sí? Para que él vea que las cosas son serias. Cuando dicen amén. El pastor no ha venido a dedicarle a nadie, amén. El pastor ha venido a enseñarle lo que fue ministrado por el Espíritu Santo de Dios para poder enseñar a la iglesia. Y mire que hoy sí voy a tratar de tener, amén, dominio y control. Mi esposa dice que tú no tienes dominio y control. Comienzas bien y te vas con todo, pero hoy voy a tratar, amén, de tener dominio y control y poderle enseñar despacio para que usted me pueda entender lo que Dios quiere enseñarnos en esta hora. Como título dice la palabra de Dios, la hipocresía de los fariseos. Diga, la hipocresía de los fariseos. Habiéndose reunido grandes multitudes, tantos que se pisaban unos a otros, empezó Jesús a decir a su discípulo: tenga cuidado principalmente de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que haya de darse a conocer. Porque cualquier cosa que haya hablado en la oscuridad será escuchada a la luz, y lo que haya susurrado en las habitaciones interiores será divulgado desde las azoteas. Padre, te damos gracias. Dios eterno, Dios amado, por tu amor incomparable. Gracias por tu misericordia. Gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu amor hacia nosotros. Hoy, Dios, voy a soltar esa palabra
que tú me has dado, Dios, y fui ministrado por tu Espíritu para poder enseñar a la iglesia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a hacer dos cosas, gloria a Dios. Yo prometo que Dios tome dominio y control, y yo tener dominio propio, gloria sea al Señor, para poder enseñar. Pero usted trate de esforzarse y no se duerme. ¿Cuántos dicen amén? Gracias. ¿Por qué? Porque cuando alguien enseña, es como que le están sumando la cabeza para que se duerma. Y a su nombre. Muchos de ustedes me piden que yo enseñe y que no lo haga explosivamente. Ahora yo quiero que usted me ayude. Si su hermano se está durmiendo, pellizque. Dígale a su hermano. Dígale con toda libertad. Si su hermano se duerme, usted lo va a pellizcar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ok? ¿Trato hecho? Amén. Gloria sea al Señor. Tengo aproximadamente 25 minutos para poder compartir este poderoso mensaje de la palabra de Dios. Amén. Y lo que nos habla en el libro de Lucas, capítulo 12, es una enseñanza poderosa y una enseñanza muy profunda. Es una palabra fuerte. Es una palabra donde Dios enseña a su discípulo que no se contamine con la levadura de los fariseos. Usted se preguntará, y cada uno de nosotros hoy en día nos preguntamos por qué muchas veces Dios nos da palabra fuerte y quizás de repente no nos agrada la palabra fuerte. Hermano, quiero decirle una cosa, que la Biblia dice que el Espíritu Santo de Dios nos enseña, nos edifica, nos consuela, pero también nos exhorta. Hay cosas muy importantes que usted tiene que saber. No todo es edificación, no todo es consolación, no todo es enseñanza. Hay momentos que el pueblo de Dios tiene que ser sacudido con alguna exhortación. Y hoy yo no me voy a referir a esta iglesia, yo me voy a referir a toda la iglesia en general, porque yo no he venido, como le dije primero, a dedicarle un mensaje a usted, de ninguna manera. Yo he venido a enseñar, y gloria a Dios, porque ahora podemos transmitir por YouTube, y gloria a Dios, porque del YouTube podemos transmitir, aleluya, al Facebook, y también podemos grabar para que mucha gente pueda ser bendecida. Y créanme, con todo mi corazón se lo digo, hay mucha gente que es bendecida, hermano, porque he podido darme cuenta cuántas personas hoy en día, por su misericordia, siguen a este humilde ministerio. Y además, hay personas que no son de este ministerio y siguen a este ministerio. Hermano, cuán importante que usted sepa esto. No solamente es enseñar, no solamente evangelizar, no solamente es interceder, no solamente es consolación, no solamente es edificación, sino que también hay que exhortar, aleluya, al pueblo de Dios, para que esta palabra nos confronte y seamos sacudidos en el nombre de Jesús. Cuando el Espíritu de Dios nos confronta con una palabra, el que está en el Espíritu recibe el mensaje, pero el que está en la carne cree que se la está dedicando. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es que hoy yo no vengo a hablarle a personas que están de repente bajo su carne. ¿Por qué? Porque si usted está bajo su carne, usted no va a salir edificado, porque va a pensar que quizás el pastor preparó este mensaje para usted, o usted pensará que el pastor le ha dicho algo. De ninguna manera. Recuerde que aún nosotros como pastores no podemos saberlo todo, pero hay alguien que sabe cómo usted está caminando, cómo yo estoy caminando, cómo usted se está comportando y cómo este humilde servidor se está comportando. Y muchas veces nos preguntamos, pero ¿por qué? El Espíritu de Dios nos exhorta. ¿Sabe por qué nos exhorta? Porque hay algo muchas veces que tiene que romperse dentro de nuestra vida. ¿Sabe por qué muchas veces no avanzamos? Porque hay cosas que todavía nos tienen atados. Y usted me preguntará, pastor, ¿puede ser que un cristiano puede estar atado? Yo le digo que sí.
en realidad, yo le digo el 80% más que seguro, se lo digo con todo mi corazón, hay personas más atadas dentro de una iglesia que fuera de una iglesia. Sí. ¿Y cómo es eso, pastor? Porque yo adoro a Dios, porque yo alabo a Dios, porque yo exalto a Dios. ¿Y cómo es esto que yo estoy atado? Sí, porque donde más chisme hay es en la iglesia, donde más contienda hay es en la iglesia, donde más murmuración hay es en la iglesia. No es la parte de afuera, hijos, es la parte de adentro. Es que la parte de adentro. Y usted me preguntará por qué, pastor. ¿Sabe por qué? Porque tenemos un adversario que no se está preocupando muchas veces por la gente de afuera, se está preocupando por la gente de acá adentro. Amén. Es por eso que usted vive, gloria a Dios, en una lucha constante de que usted se está levantando, aleluya, de su cama. Usted tiene una lucha constante. ¿Y cuál es la lucha, pastor? Que usted no quiere orar, que usted no quiere comunicarse con Dios. ¿A cuánto nos cuesta? A todos muchas veces nos cuesta. Decimos, papá, un poquito más. La verdad que el aguacero está rico. Al pastor le encanta cuando llueve. Dormir con aguacero es lo más rico. Para mí. El pastor no quiere ni levantarse, ¿no? Peor que la pastora está ahí. Brazo fuerte, mija. Ahí sí. Hermano, de verdad. Es como que te arrulla el aguacero, te arrulla la lluvia y qué rico. Pero vamos a profundizar. Vamos a irnos, son 3 versículos que vamos a analizar en esta hora. Pero yo quiero que usted le preste mucha atención a lo que Dios va a hablar en esta hora. Primero dice, en mi versión que yo tengo, dice, habiéndose reunido grandes multitudes, tanto que se pisaban unos a otros, y empezó Jesús a decir a su discípulo, tenga cuidado principalmente de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Hermano, algo que me llama la atención en este texto bíblico es de que en el comienzo de que Jesús estaba predicando, la gente tenía esa gana de escuchar la palabra de Dios. Porque no, cuando hablaba Jesús, o cuando predicaba Jesús, o cuando Dios a través de Jesús soltaba una palabra poderosa, no eran 2, no eran 3, o no eran 4 personas que estaban en ese lugar. Eran miles de personas que estaban en ese lugar. Y usted me pregunta, ¿cómo así, pastor? Esto me llama la atención, que son 2 cosas. Primeramente, que Jesús tenía toda la autoridad, que Jesús tenía todo, aleluya, esa autoridad de parte del Dios de los cielos para poder soltar una palabra, para poder predicar una palabra y que la gente pueda escuchar. Es lo primero que usted tiene que darse cuenta en este texto bíblico. Era tanto, Jesús tenía tanta autoridad y era tanto el poder que Jesús tenía, que la Biblia nos enseña que habían personas que estaban horas y horas y no se cansaban de escuchar a Jesús. ¿Por qué, diga usted? ¿Sabe por qué? Porque Jesús tenía, aleluya, esa presencia de su Padre, esa presencia del Espíritu Santo. Porque recuerde que el Padre e Hijo son un solo Dios. Es muy importante que usted sepa eso. Ahora, ¿pero por qué había multitudes? ¿Saben por qué? Porque 1, Jesús tenía autoridad, y 2, porque había gente que todavía prestaba oído a escuchar la palabra de Dios. No como ahora. Usted en la actualidad, usted le va a golpear a alguien en la puerta, se la tira. Usted le va a decir, hermano, quiero orar por usted, venga mañana, venga más tarde. La gente, aleluya, ya no tiene esa comezón de escuchar la palabra de Dios. Hay mucha gente que le ha dado la espalda. Y hay gente que piensa, aleluya, que es usted que quizás no sabe predicar. Hay gente que piensa a la final que de repente ese mensaje que usted está dando, que quizás la gente no le pone atención. No, de ninguna manera. El problema es que hay gente que en estos últimos tiempos lo que menos quiere es escuchar el mensaje de la palabra de Dios.
En estos últimos tiempos, lo que menos quiere la gente es que lo exhorte. A la gente le gusta que lo edifiquen. A la gente le gusta que le enseñen. A la gente le gusta. Hable usted de carro. Hermano, todo el mundo, gloria a Dios, santo, a la basura. Y todo es bonito. Usted viene, hay gente que se mueve con lo profético. Ojo, no estoy en contra de lo profético. Lo profético en la actualidad es algo poderoso. Pero hay gente que solamente se mueve por lo profético. Donde no hay profecía, ahí no voy yo. Solamente quiere moverse. Ay, háblame, no, yo voy allá. Hay gente que viene cuando viene un profeta a predicar, ahí viene. No, yo voy porque yo quiero que me hable ese profeta. ¿Sabe que cuando tú quieres que Dios te hable, solamente hable la palabra de Dios? Y Dios te hablará conforme a su voluntad y conforme tu necesidad. No es necesario que venga un hombre. Y gloria a Dios por los hombres que vienen en estos tiempos. Gloria a Dios por los hombres que Dios usa en la profecía. Pero si no hubiera un hombre en ese momento, aleluya, que Dios lo use con la profecía, la mejor profecía está en la palabra de Dios. No es necesario que venga un hombre de Dominicana, de Estados Unidos, de Argentina o del mismo Ecuador para que pueda hablar a tu vida. Hermanos, hoy en día quiero decirles que la gente lamentablemente no quiere escuchar el mensaje de Dios. Hermano, yo creo que muchos dicen, pastor, gracias a Dios usted llegó, porque si no lo escuchamos hasta las 8:30 de la pastora y a su nombre, y usted me salvó. Es así, hermano, con todo mi corazón. Yo creo que habrán algunos que quizás les guste como uno predica, como este humilde servidor predica, y gloria a Dios. Pero hay otros que son curtidos, quieren que predique la pastora. ¿Cuántos dicen amén? Pero hay otros, gloria sea al Señor, que quizás no quieren escuchar a la pastora, porque la pastora es fuerte, porque la pastora te va con todo, porque la pastora no tiene compromiso con nadie. ¿Cuántos dicen amén? No tiene pelos en la ley. Eso quieren, dicen, pero cuando Dios le está dando la palabra de Dios, se pone medio serio. Así que hoy es prohibido ponerse serio. Y a su nombre. Entonces, hermanos, escúchenme. Dice la palabra de Dios, estaban multitudes. Diga multitudes. Multitudes. Entonces, cuando están multitudes es porque hay autoridad. Escúchese bien. Porque hay autoridad aquel hombre que está predicando y porque hay personas que quieren escuchar la palabra de Dios. Esto está conectado. Escúchese bien. La autoridad y con aquellas personas que tienen que escuchar la palabra de Dios está conectada. Porque la persona que no tiene autoridad, amén, ni aquí en la tierra, ni en el reino de los cielos, solamente son símbolos que comienzan a golpear. Y esa palabra no va a edificar a nadie. Es más, usted coja una prédica algún día y venga a dedicarse a alguien y va a ver que hasta usted va a salir mal. ¿Sabe por qué? Porque es una palabra que usted ha cogido para dañar a alguien y no para edificar. Y a su nombre. Y cuando usted va a dañar a alguien, Dios no va a estar ahí. Porque la palabra es la que confronta y la que edifica, no el hombre. Ahora, ¿por qué Jesús le dice, aleluya, que se cuiden de las levaduras de los fariseos? En el libro de Mateo, capítulo 16, podemos darnos cuenta, a la luz de la palabra, que ellos venían viajando y venían cruzando aquel mar. ¿Y qué es lo que pasó? Cuando Jesús le dice, por favor, principalmente acuérdate de no contaminarte con la levadura de los fariseos. Los discípulos pensaban que le estaban diciendo porque no habían llevado provisión, porque no habían llevado, aleluya, pan para poder alimentarse. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Jesús lo comienza a exhortar a sus discípulos. Escúchese bien. Jesús lo comienza a exhortar a su discípulo y le dice, ¿acaso ustedes no han comprendido que el milagro que yo hice en el tiempo de antes todavía lo puedo seguir haciendo en estos tiempos? Porque Dios multiplicó los panes y Dios multiplicó los peces.
Ahora hay algo que tiene que notar. Cuando Jesús le llama la atención o los exhorta a los discípulos, no los llama a un lado. Los hace con la multitud. ¿Para qué? Para que ellos entiendan que había cosas que a Dios no les agradaban. Y que para poder caminar con el Maestro tenían que estar conforme a la voluntad de Dios. Y a su nombre. Cállese bien esto. Es muy importante que usted sepa eso. Es muy importante. Ahora, ¿qué es la levadura? Para que ustedes puedan entender qué es la levadura. La levadura actualmente está conformado por series componentes que ayudan a que el pan comience a crecer, pero lamentablemente comienza rápidamente a una descomposición. ¿Qué es lo que quiero decirles? La levadura tiene componentes que automáticamente hacen que el pan sea suavecito. Amén. Que de repente sea más rico. ¿Cuántos dicen amén? ¿A cuánto le gusta el pan con la levadura? Todo pan tiene levadura en la actualidad. Y a su nombre, ¿cómo cree que se infla? ¿Perdón? El secto del pampita, no lo conozco yo. El pan árabe, bueno, ese que tú comes. Sí, hermano, pero ¿qué es lo que pasa? La levadura, escúcheme, la levadura ayuda a que la descomposición del pan sea más rápida. Ahora, ¿qué es lo que pasaba en el antiguo pacto o en el antiguo testamento? Los panes sin levaduras eran aprobados por los judíos en ciertas fiestas judías. Pero usted me preguntará, pastor, ¿los judíos comían pan con levadura? Sí, comían pan con levadura. En ciertas fiestas no comían con levadura. ¿Por qué? Porque eran fiestas sagradas que respetaban ellos, los judíos. ¿Cuántos dicen? Amén. Ahora, ¿qué es lo que significaba o representaba anteriormente en el antiguo pacto la levadura? Representaba corrupción. Representaba contaminación. Mentira. Representaba todo lo que no estaba bien delante de la presencia de Dios. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué es lo que le decía Jesús a los fariseos? No te contamines con la levadura de los fariseos. ¿Sabe por qué? Porque los fariseos lamentablemente eran personas que tenían gran poder económico, social y político. Eran personas que eran muy estudiadas. La mayoría de los fariseos eran personas que conocían la palabra de Dios. Eran personas que conocían la ley en ese tiempo. Pero ¿qué es lo que pasaba con los fariseos? ¿Saben qué es lo que pasaba con los fariseos? Es que ellos predicaban algo que no lo vivían. Ellos predicaban una doctrina en el cual ellos no vivían aquella doctrina. Y es por eso que Jesús le dice a su discípulo, hey, en pocas palabras, para que tú me entiendas, te lo voy a poner en español. Hey, ten cuidado con los fariseos, porque te puedes contaminar de cosas que no me agradan. Ten cuidado con la doctrina que ellos practican aparentemente, porque no la están viviendo. Por eso es que Jesús siempre confrontaba a los fariseos. ¿Sabe por qué? Porque ellos siempre trataban de buscar la manera para hacerlo caer a Jesús, para cuestionarlo en todo lo que hacía. Cuando Jesús hacía milagros en los días de descanso, ellos trataban de meter la ley. Ellos trataban de cuestionarlo. Pero ¿qué es lo que le pasaba a los fariseos? ¿Por qué tenían temor de Jesús? ¿Sabe lo que pasaba? ¿Sabe lo que pasaba? Que los fariseos estaban tan celosos
de que ellos, conociendo la palabra y viviendo muchas cosas en su época, nadie lo seguía como lo seguía a Jesús. ¿Sí me hago entender? Amén. Es que Jesús tenía poder. Diga poder. Autoridad. Jesús tenía poder y autoridad. Y con el poder y la autoridad que él soltaba la palabra o él predicaba la palabra, multitudes lo seguían. Y a ellos no les interesaba caminar horas y horas, sino que mientras más caminaban con Jesús, más querían, aleluya, más de Jesús. Eso es lo que le molestaba, aleluya, a los fariseos. Eso es lo que le molestaba. ¿Y sabe lo que pasaba? Que los fariseos estaban muy celosos. ¿Y sabe por qué le dice Jesús que se cuidara de la levadura de los fariseos? ¿Sabe por qué? Porque estos hombres eran hipócritas. Estos hombres aparentemente predicaban algo, pero no lo vivían. Ellos decían algo, pero no lo hacían. ¿Y sabe lo que me llama la atención de este texto bíblico? De que Jesús aborrece la hipocresía. Y a su nombre. Jesús aborrece la hipocresía. Porque si Jesús no aborreciera la hipocresía, en este texto bíblico no estuviera hablando de la hipocresía. Y usted sabe qué es la hipocresía. Es aparentar algo que usted no lo ve. ¿Sabe qué es hipocresía? Decir algo que usted no lo está viviendo. Y a su nombre. ¿Sabe lo que me llama la atención? Es que en estos últimos tiempos hay mucha gente en la actualidad que se está contaminando con la levadura de los fariseos. Y no estamos en los tiempos de aquella época, pero lamentablemente hay mucha gente que está diciendo algo que no lo está viviendo. ¿Y sabe por qué, hermano? Porque estos hombres solamente cuestionaban a Jesús y alzaban falsos testimonios en contra de él. Y en la actualidad hay mucha gente que se distrae o los entretiene el cuento y el chisme. Y dicen cosas que quizás lastiman a otros. A los fariseos no les importaba que lo lastimaran a Jesús. A los fariseos no les interesaba que quizás la gente le tire piedra a Jesús. ¿Sabe lo que querían los fariseos? Es dañar la imagen de Jesús. Hoy en la actualidad hay gente que se está contaminando. Estoy hablando para toda la iglesia. Estoy hablando para la gente que nos está escuchando. Estoy hablando para Ecuador. Estoy hablando para Estados Unidos. Estoy hablando para todos los lugares. En la actualidad hay gente que se está dejando contaminar con la levadura de los fariseos. Hay gente que está, aleluya, dañando la imagen de alguien y no le interesa quién sea lastimado o quién esté detrás de aquella persona que está lastimada. Eso se llama hipocresía. Eso se llama hipocresía. Y a eso Dios no lo ve con agrado. Y usted sabe una cosa, que la gente hipócrita lastima, daña, corrompe a otra persona. ¿Sabe por qué? Porque cuando la gente hipócrita comienza a susurrar cosas que no son reales contra otras personas, ¿sabe lo que está haciendo? Es contaminar el corazón de la otra persona. Usted no sabe cuántas iglesias hoy en día o cuántos ministerios se han caído, hermano, por la hipocresía. ¿Sabe cuántos ministerios? Muchísimos ministerios. ¿Sabe por qué? Porque hay gente que le entretiene el murmurar en contra del hermano. Hay gente que le entretiene murmurar en contra de su pastor. Hay gente que le entretiene murmurar en contra de su jefe. Y no se da cuenta que dañando la imagen de este hombre de Dios o de su jefe o de su esposo, está dañando la generación que viene detrás de su esposo. Está dañando la generación que viene detrás de su jefe. Está dañando la generación que viene detrás de su pastor. Y a su nombre. Eso es lo que estaba pasando. Los fariseos, las características de los fariseos: personas
que mentían, personas que eran celosos, personas que conocían la palabra pero no la practicaban. Es por eso que hoy en día yo les digo a ustedes, por los frutos yo los conozco. Si usted quiere que yo lo llame ministro, pues compórtese como un ministro de Dios. Si usted quiere que yo lo llame obrero, compórtese como un obrero de Dios. Si usted quiere que lo llame como un líder, pues compórtese como un líder. Porque si usted no se comporta o no da testimonio para otro, lo que voy a tener que hacer es ven acá, ovejita. Y hay gente que ya no está, alabado sea Dios, para ser oveja en este lugar. Hay gente que ya Dios no quiere llevar a otro escalón. Y hay cosas que Dios ya quiere hacer, cosas extraordinarias con las personas de este humilde ministerio y de todos los ministerios. Pero el problema es ese, que la hipocresía está entrando en el pueblo de Dios. Hermano, hay gente que te abraza, te besa, hay gente, alabado sea Dios, que te dice, papá. Y por dentro está contaminado y está contaminando a otras personas. Y algún día vamos a rendirle cuenta a Dios. Por eso es que yo he aprendido, hermano. Yo voy a algunos lugares a predicar y he podido ir a respaldos y he escuchado predicar. Pero lo que yo menos hago es murmurar de algo. Y si algo Dios me muestra, es para orar. Es para orar, para clamarle a Dios. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Vamos al versículo 2. Miren, en el versículo 1, Jesús los reprende a sus discípulos y los exhorta duramente. Ojo con esto, para los que no les gusta que Dios los confronte públicamente. Amén. Jesús no lo hizo. Amén. Vengan acá, muchachos, dejan que se vaya la multitud y yo los exhorto acá. No, Él les hizo ¿para qué? Para que se dé cuenta la gente que las cosas son serias. Díganle a su hermano, las cosas en el Señor son serias. Y a su nombre, las cosas en el Señor son serias. En pocas palabras, te lo voy a traducir en español. ¿O quieren que te lo diga en inglés? ¿Quién quiere en inglés? ¿Inglés? ¿Sabes inglés? ¿O se lo traduzco en español? Hermanos, escúchame. En pocas palabras, escúchame. En pocas palabras, o eres o no eres. O estás aquí o estás allá. Pero no puedes estar jugando y coqueteando. Amén. No puedes estar jugando y coqueteando. ¿Ok? Segundo, nada, escúchese bien, nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de darse a conocer. Esa era una de las características de los hipócritas fariseos en ese tiempo. Escúchese bien. Ellos aparentaban ser algo, pero su corazón estaba lleno de cangrena. Ellos predicaban algo, pero su corazón estaba, aleluya, contaminado y querían hacer cosas en contra de Jesús. Quería hacerlo ver a Jesús mal. Quería que la gente, aleluya, se vaya en contra de Jesús. Hermano, esa es una de las características de los fariseos. Pero la Biblia dice que todo lo oculto siempre saldrá a la luz. Siempre saldrá a la luz. Escúchese, mi amado. Usted no puede meterse a contaminarse con la levadura de los fariseos. Usted no puede contaminar a nadie. Por eso que yo aprendí, aleluya, en mis años de oveja, cuando a mí me venían a hablar de alguien, yo lo mandaba a arrepentirse. Pero para hacer eso hay que tener carácter. ¿Saben por qué? Porque hay gente que le gusta y entretiene el cuento y el chisme.
Y a su nombre. Y usted me dirá, escúcheme, pastor, pero solamente yo lo que hago es escucharlo porque él viene a contarme. Basta que usted le preste oído a escuchar. Usted se está contaminando con la levadura de los fariseos. Nosotros nos estamos contaminando. Es como hay mucha gente que quizás de repente en estos últimos tiempos quiso que yo procediera de otra manera con alguien que es mi amiga. Y yo no lo iba a hacer porque mi amistad es en los buenos momentos y en los malos momentos. Amén. Porque esos son los amigos. No solamente cuando están bien las cosas. No. Si usted muestra su amistad sincera, tiene que ser en los buenos momentos y en los malos momentos. Cuando la persona esté bien o cuando la persona esté mal. Todo lo que tú tienes guardado en tu corazón, algún día va a salir a la luz. Todo lo que tú has hablado de algún hermano, tarde o temprano, se va a saber. Si tú no te estás comportando bien, porque estás tan contaminado en tu corazón, y eso está dañando y te está llenando de la levadura de los fariseos, tarde o temprano te va a caer gangrena y te va a caer cáncer. Un cáncer espiritual que te va a matar lentamente. Es por eso que yo escuchaba a la pastora y decía, no puedes estar con resentimiento. Tú tienes que aprender a perdonar. Es que es una gran verdad. Si tú no predicas, aleluya, con el ejemplo, o si tú no practicas lo que estás predicando, te estás convirtiendo en un fariseo. Y a su nombre. Porque como nosotros podemos predicar de un perdón cuando no perdonamos a nuestros hermanos, cuando no perdonamos al vecino, cuando no perdonamos a aquella persona que te hizo daño, cuando tú lo estás haciendo, estás practicando la levadura de los fariseos. ¿Y qué es lo que pasa? La levadura tenía un componente que aceleraba la ¿qué? ¿Qué aceleraba? La masa. La descomposición. Descomponía. Escucha, cuando usted se pone a tener muchas cosas en su corazón, usted está descomponiendo su vida espiritual. Porque usted, escúcheme, usted primeramente debe decir, no, será, pero queda una duda en usted. Y la próxima vez que va a venir el hermano o el vecino o el ministro, yo no sé quién, hermano, usted ya no va a estar con la duda, sino que ahora usted va a escucharlo con más atención. Y a la tercera vez usted va a contaminar su corazón. Es por eso que hay gente, escúcheme, alguien está aquí en esta hora. Hay gente que escucha y presta oído y después se enemista con otro hermano, cuando el hermano no tiene nada que ver, tan solo porque hubo alguien que te contaminó tu corazón, tan solo porque hubo alguien que quizás estuvo enfermo y quiso enfermarte a ti también. Eso es lo que pasaba con los fariseos. Ellos estaban enfermos y querían enfermar a la multitud para que no escucharan a Jesús. Querían enfermar a la multitud para que le tiren piedra a Jesús. Pero ¿saben lo que no sabían los fariseos? Es que en Jesús había poder y autoridad. Amén. Había poder y autoridad. Y la persona que tiene poder y autoridad no da oído a las cosas que no están bien delante de los ojos de Dios. ¿Sabe cómo se llama eso? División. Hoy yo quiero decirle con todo mi corazón, escúchese bien, hoy yo quiero decirle con todo mi corazón que quizás usted diga, no, yo no sé cuándo voy a perdonar. Quizás yo no sé cuándo voy a sacar esto de mi corazón. ¿Sabe lo que usted está haciendo inconscientemente? Es que usted se está matando a usted mismo. Lentamente se está descomponiendo. Porque su vida espiritual se va a descomponer. Porque la levadura de los fariseos dañaba la masa. Porque la levadura de los fariseos está dañando en la actualidad a la iglesia de Jesucristo. Y es por eso que no avanzamos. Es por eso que no vivimos en una vida de unidad.
por qué? Porque yo me llevo con él acá porque el acá es súper espiritual. Yo me llevo con el allá porque el de acá tiene billete. Yo me voy con el de acá, yo ando con el pastor. Porque el pastor anda con pura gente de caché. Hermano, escucha. Cuando suceden estas cosas, se dañan nuestras vidas espirituales. Se van muriendo lentamente. Se van muriendo poco a poco. Y escúchese bien algo. Antes de hablar de alguien, escúchese bien algo. Antes de hablar de alguien, ministro, que usted me está escuchando, antes de hablar de alguien, tenga mucho cuidado, porque tarde o temprano se va a conocer que usted fue el que habló. Tarde o temprano se va a conocer que usted fue el que estaba contaminando a la iglesia. Hermano, y horrenda cosa es caer en la mano de Dios vivo. La Biblia dice, aleluya, ay de aquel que sea piedra de tropiezo de alguien de mis pequeñitos. Aquel que está siendo de piedra de tropiezo. Los fariseos querían ser piedra de tropiezo. Gracias a Dios no lo pudieron. ¿Por qué? Porque había autoridad, porque había poder. Pero hoy en la actualidad lo que menos escasea, lo que más escasea es la autoridad y el poder. Hay gente que está en la casa de oración sin autoridad y sin poder. No tiene poder. Porque la persona que tiene poder no le da oído a las cosas que están contaminando tu corazón. La persona que tiene autoridad apenas te va susurrando al oído los clavos de cabeza y ponte a orar en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Amén. Tercer versículo. Porque cualquier cosa que hayan hablado en la oscuridad, escúchese bien, será escuchada a la luz. Y lo que hayan susurrado en las habitaciones interiores será divulgado desde la azotea. Ojo, usted quizás no le gusta como la pastora, es muy tajante. Algunos, no digo a todos, hay algunos que sí les gusta, y gloria a Dios por lo que les gusta, porque yo conozco a mi esposo y es una mujer de Dios. Pero quizás usted no le muestra, pero en su corazón, la pastora, un momento, me la cogiera afuera, ¿no? ¿Cómo me la cogiera afuera? 5 minutos me apartara. Hermano, escucha, hay algo que está ministrando mi corazón el Señor. Gente que murmura en su corazón, en lo más íntimo, que creyendo que quizás eso no va a dañar. ¿Sabe quién le digo una cosa? Eso va a dañar y va a contaminar su corazón. Y no solo eso, aunque su pastora, su amigo, su vecino no lo escuche, Dios está viendo lo que tú estás maquinando. Amén, así es. Ya sonó. Gloria a Dios. Dios está viendo lo que tú estás maquinando. Y tú sabes, para ir a aterrizar, no podemos contaminarlos con la levadura de los fariseos. No lo podemos hacer. La hipocresía Dios la aborrece. Usted tiene que ser genuino. ¿Cómo es esto, pastor? O sea que si yo grito en mi casa, puedo gritar en la iglesia. No estoy hablando de eso. ¿Cómo es esto, pastor? O sea que si yo soy de repente explosivo, aleluya, también tengo que ser explosivo con mi hermano. No estoy hablando de eso. Hermano, escúcheme bien. Estoy hablando de que la gente tiene que ver un cambio total y sincero en tu vida. Amén, gloria a Dios. La gente tiene que ver tu testimonio. ¿Sabe por qué lo seguían a Jesús las multitudes? Porque veían a él un ejemplo a seguir. Porque veían en el maestro una salvación, una oportunidad de vida. Que la gente vea en ti que hay una oportunidad de vida cuando tú le hables de Jesucristo. Que la gente hable de ti. Esa mujer es sincera. Y cuando estoy hablando de sincero, no te estoy diciendo, escúchame,
que quizá de repente tú tienes tu genio explosivo o tu carácter explosivo, que tú te comportes en todo lado y bueno, ahí sí soy sincero. No, te estoy diciendo es de que si hay debilidades en tu vida, tienes que ponérselos en las manos de Dios. Estoy diciéndole que no se presente todo cochino. ¿Sabe lo que pasaba con la levadura en ese tiempo? Que dañaba la santidad en ese momento a los cristianos. La levadura daña la integridad y la intimidad y la santidad del cristiano. Cuando tú dejas que susurren a tu oído, cuando tú dejas que eso se contamine en tu corazón, cuando tú comienzas a hacer tantas cosas, tarde o temprano te vas a morir lentamente y no vas a poder saber para dónde correr. Hoy yo te vengo a decir de parte de Dios, hoy yo te vengo a decir a toda la iglesia, aquellos que nos están viendo en esta hora, que es necesario que nosotros no nos contaminemos. Hoy en día, hermano, escúcheme, por eso el salmista, aleluya, David decía: Señor, si hay algo dentro de mí, algo perverso, algo que no te agrada, sácalo de mi vida. ¿Sabe por qué? Porque no nos podemos presentar ante Dios con un corazón sucio. No nos podemos acercar a Dios con una hipocresía espiritual. ¿Sabe por qué? Porque tu oración no va a llegar ni siquiera al techo. Si nosotros nos presentamos hipócritamente, no va a haber un fluimiento, no va a haber un rompimiento, no va a haber una llenura espiritual en tu vida. Hoy yo les vengo a decir a alguien esta hora. Hoy el Señor nos viene a hablar a cada uno de nosotros que lo que menos le gusta a Él es la hipocresía. Hoy la gente tiene que levantarse siendo sincero. Hoy la gente, hombres, mujeres, adultos, niños, tenemos que levantarnos siendo sinceros delante de la presencia de Dios. Que nada contamine tu corazón. Si alguien viene a hablarte de alguien, pues dile: arrepiéntete. A mí me vienes a hablar de palabra, pero a mí no me vengas a hablar de cuentos, de chisme, porque yo no estoy para eso. Yo estoy muy grande para poderte escuchar a mí. Y a su nombre. Eso aprendí. Porque yo era de las personas que me gustaba escuchar a personas. Estoy delante de Dios y aprendí. Por eso hoy no se lo enseño a usted. Yo lo aprendí porque Dios trató mucho con mi vida. Y el día que el Señor me hizo ver esto, cuando volvieron a un grupito que teníamos nosotros, volver a decirme cosas, yo le decía a él: se acabó el viejo Vicente. Ahora si vienes acá, vienes a hablarme palabra de Dios, a invitarme un buen encebollado, pero no vamos a hablar de nadie. Vamos a hablar de Cristo. Vamos a hablar de Jesucristo. Porque cuando uno habla de Jesucristo, habla de vida, de restauración, ¿de qué más? De rompimiento, de restauración, de liberación, de sanidad, de fortaleza. Cuando uno habla de Jesucristo, habla de lo más grande. Hoy yo le animo a la gente que si de repente hay algo dentro de nuestros corazones que nos volvieron hipócritas, que no nos volvieron sinceros, hoy tiene que romperse en el nombre de Jesús para presentarnos delante de la presencia de Dios como a Él le agrada. Que no haya obstáculo para que algo detenga nuestra oración, que no haya obstáculo para que algo fluya dentro de nuestra vida, que no haya obstáculo para comenzar a hacer lo que verdaderamente Dios quiere que hagamos. Que no haya obstáculo, que no haya obstáculo, que no haya, que nada te detenga. Por eso hoy yo le animo al pueblo de Dios con todo mi corazón. Arranquemos todo lo que nos está contaminando. Yo no sé, pero fui ministrado por Dios. Y mira que llegué tarde, pero quiero compartirlo contigo y lo estoy compartiendo. Necesitamos ser sinceros, que la gente te conozca por lo que tú eres,
mas no por lo que tú estás mostrando. Y si tú estás mostrando algo que no eres, eres hipócrita. Pero si tú estás mostrando algo que tú eres, eres sincero. Pero no te estoy diciendo que tú muestres tu carácter. Si tú eres explosiva, o tú eres marqueña, o tú eres gritona, como fue la pastora, llegó un momento que yo le dije a la pastora: hija, la vecindad está hablando de ti. Se lo dije delante de Dios. La vecina me decía: su esposa le pega a los bebés, es una gritona, es una malgenia. Se lo hice ver con espíritu de mansedumbre. Hoy en día doy gracias a Dios, porque aquellos vecinos, estoy delante de la presencia de Dios, estoy en el altar de Dios, y que Dios me fulmine si estoy mintiendo. Hermano, la misma vecindad, escúcheme, la misma vecina que me dijo un día: tu esposa gritona, su esposa le maltrata a los bebés, todos los días se engancha a escuchar la palabra de Dios de esta casa. Gloria a Dios. ¿Sabe por qué? Porque cuando hay un cambio genuino y sincero, la gente va a respirar lo que tú estás respirando. La gente va a entender que tú tienes autoridad y poder, y que todo lo que haya traído quizás en tu vida el enemigo o la levadura de los fariseos, en esta hora tiene que romperse, en esta hora tiene que irse, y que hoy marque un hoy y un mañana, pero un mañana caminando conforme a la voluntad de Dios, haciendo lo bueno delante de los ojos de Dios y a su nombre. Gloria a Dios. He podido enseñar la palabra. Póngase sus pies, póngase sobre sus pies, levante sus manos a los cielos. Estoy esperando que se pase el agua para que pueda ir con tranquilidad. ¿Sabe? No, estoy delante de Dios. Era una lucha. ¿Sabe por qué? Pero hoy ustedes me demostraron que vinieron por una palabra. Estoy delante de Dios. ¿Saben por qué? Porque yo dije: quizás los niños que están, quizás las mamitas que tienen niños pequeños no han de venir a la iglesia. Y está bien, porque quizás de repente se le va a enfermar. Pero hoy, ¿cuántos de ustedes un día quisieron cachetearme a mí? Nadie quiso cachetear. No. Hoy lo hicieron. Lo felicito con todo mi corazón. Hoy lo hicieron. Porque así, escúcheme, porque así es que va para adelante la gente poderosa. Levante sus manos a nosotros. Déjalo que ruede, déjalo que ruede. Padre, gracias, Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre tu amor hacia nosotros. Te adoramos, te exaltamos y glorificamos tu nombre. Te damos toda la gloria y la honra, Dios. Padre, gracias, Señor, porque hoy hay un rompimiento poderoso en este día, Señor. Y todo lo que quizás haya contaminado nuestro corazón en esta hora se va de nuestras vidas, se va de nuestros corazones, se va de nuestros pensamientos, y nos levantamos a hacer lo bueno delante de tus ojos, Señor. Padre, aquel que quizás de repente no tenga fuerza, en esta hora te pido que le des fuerza, Señor. Te pido con todo mi corazón que le des fuerza. Cierra el oído a aquellos que quizás no debemos escuchar, aquellos que quizás quieran dañar nuestro corazón, Señor, porque sé que algún día vamos a estar delante de tu presencia y vamos a rendirte cuenta, Señor. Padre amado, que esta hora perdónanos. Vamos, yo quiero escucharlo, que le pida perdón a Dios. Señor, perdónanos, Dios. Perdónanos, Dios, por todos nuestros pecados, nuestras faltas y nuestros errores.
Te pido en esta hora, con todo mi corazón, que seas tu obrando de una manera extraordinaria. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén.